Entonces, los temas que vamos a tratar, acá está, estudio de la necesidad y viabilidad de la ley, justamente el dictamen es eso, el estudio de la necesidad y de la viabilidad de las propuestas legislativas. Si es necesario o no es necesario, si cumple o no los requisitos que están establecidos en el reglamento. Eso es el fin de los dictámenes, no hay otra cosa, es el estudio. Luego vamos a ver de todo ello la estructura del dictamen. Esto es importante, yo les he mandado, ustedes han recibido un formato, que es un documento que he preparado, que no significa que esto sea el NOS Plus Ultra, lo indica como una guía para poder adaptarlo a la necesidad de cada comisión. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que trabajar, y esto es una estructura que sirve como una guía, que a lo mejor de repente lo pueden utilizar o lo pueden enriquecer o mejorar. Ese es el punto de vista por el cual hemos elaborado este documento, sobre la base, acá dice en la parte de la sumía, estructura de un dictamen preparado por Julio Aro Carranza, sobre la base del documento Estandarización de Formatos y Metodologías del año 2004, pero también relacionado y concordado con el Manual de Técnica Legislativa del 2013. Acá yo quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que en el año 2004 y 2005 los secretarios técnicos tuvimos un trabajo bastante arduo de tratar de establecer una serie de metodologías que no había en el Congreso. Cada uno de los funcionarios lo tenían en la cabeza y simplemente recomendaban, pero no había unos documentos base para un poco estandarizar, uniformizar los puntos de vista y los criterios. Entonces eso fue lo que hicimos como la primera tarea, que es la parte superior izquierda del documento. Aquí ponemos el nombre del dictamen, dictamen recaído en el proyecto de ley o los proyectos de leyes, que se pone la numeración. Porque tampoco no tiene que ser un poco sucinto la sumía, por el que se recomienda. Muchos especialistas y secretarios dicen por el que se propone. Aquí hay que diferenciar entre proponer y recomendar. En la sumía debemos utilizar el término recomendar, porque es un documento de un dictamen. ¿Qué documento es el que propone? El proyecto de ley. El proyecto de ley. Entonces, siempre es importante colocar dictamen recaído en el proyecto de ley por el que se recomienda la aprobación de la ley tal. Entonces, eso sí tenemos que tomarlo en cuenta para uniformizar los criterios. Después, en la parte siguiente, tenemos la comisión a la que pertenece el documento: Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Corte Superior, órgano dictaminador, y abajo el periodo anual de sesiones. Eso está clarito. En su parte introductoria siempre ponemos la fórmula: ha ingresado la fecha, en tal fecha, el proyecto o los proyectos de leyes presentado por. Aquí esto lo hemos mejorado porque en la guía del 2005 que preparamos no se había modificado el reglamento. Allí el que presentaba el proyecto de ley era el congresista. Y ahora, ¿quién lo presenta? El grupo parlamentario. Entonces hemos hecho los cambios, por eso decimos que hemos adaptado una guía del 2004 con el manual de técnica legislativa del 2003, ¿no?
Entonces ahí ponemos presentado por el grupo parlamentario X, pero sí tenemos que poner a iniciativa, ponemos del congresista, le ponemos su nombre, pero el que lo presente es el grupo parlamentario, pero a iniciativa de, y se pone la materia, ¿no? Que es lo que propone el proyecto de ley. Lo que sí estamos considerando también es que se tiene que colocar cuál es el resultado del dictamen, si es favorable o desfavorable. ¿Y por qué lo ponemos al introducir recién el documento? Para que el que va a revisar el dictamen no tenga que leer 4, 5, 6, 10, 20 hojas para decir si se aprobó o no se aprobó. Aquí nomás. Dice, después del análisis y debate correspondiente, la comisión ha acordado por unanimidad, mayoría de los congresistas, ojo, lo que conversábamos la clase anterior, presentes en el momento de la votación. Porque inicialmente habíamos puesto presentes en la sesión, pero una cosa es estar presente en la sesión y otra cosa es estar presente en el momento de la votación, porque muchas veces los congresistas abandonan la sala o por cuestión estratégica para no votar simplemente se van al baño, no quieren dar su voto. Entonces esas cosas se presentan, por eso es que hemos puesto ahí presentes al momento de la votación. Explicábamos la clase anterior que el término poner unanimidad es un poco complicado, porque la unanimidad, de acuerdo al reglamento, como vimos en la clase anterior, tiene que estar, es unanimidad cuando está firmado por todos los congresistas hábiles. Pero sabemos que en una sesión no asisten todos los congresistas hábiles. ¿Se dan cuenta? Entonces, para evitar esos problemas, hemos puesto por unanimidad o mayoría de los congresistas presentes en la sesión. ¿Ok? Ahora, se tiene que colocar, es una recomendación de la propia Fiscalía Relatoría, los nombres de los congresistas que votaron a favor. Y por eso acá ponemos el nombre de los congresistas que votaron a favor. En su cuarta o quinta sesión ordinaria y la fecha de la sesión, el proyecto de ley de la materia del presente dictamen con su texto legal según consta en la parte final del presente documento. Y punto seguido hay que colocar ahí quiénes votaron en contra y quiénes votaron a favor. Es importante colocar esos datos. Esa es la parte introductoria. Y luego, como número romano, ponemos situación procesal de la propuesta y podemos colocar lo que dice el recuadro. La competencia de la comisión sobre la materia, hay que ver que es competencia de la comisión, artículo 72, y precisar en qué etapa del procedimiento legislativo se encuentra, determinar si existen proyectos similares, vigentes, archivados o convertidos en la norma. O sea, los antecedentes legislativos. Porque muchos proyectos de ley se van repitiendo en el tiempo. Muchos proyectos de ley. Y muchas veces hay proyectos de ley que han sido mandados al archivo, pero nuevamente aparecen. Entonces, para el que hace el estudio del dictamen es bueno saber que existen antecedentes. O muchas veces que hay proyectos similares que se convirtieron en leyes, pero después fueron derogadas. Entonces, esos son datos que pueden considerarse en los antecedentes. Ahora, la situación actual y ver los antecedentes legislativos puede incrementarse otra información que ustedes crean necesaria. O de repente pueden poner solamente la situación actual. ¿Ok? Luego se realiza el contenido de la propuesta, se detalla pues, en primer lugar, qué es lo que quiere el legislador.
determinar principalmente cuál es el problema que hay en el legislador, porque para proponer una ley, la ley generalmente soluciona problemas. Entonces, primero hay que ver cuál es el problema que quiere atacar el legislador proponiendo este proyecto. El Poder Judicial. Esas son recomendaciones que se hacen para el que está elaborando un dictamen. Luego se hace un análisis de la propuesta. Esto tal vez es el punto más importante. Hay que analizar esa propuesta, si tiene razonabilidad o no. Se debe evaluar técnicamente la propuesta de ley, sus argumentos jurídicos, la consistencia normativa y la viabilidad constitucional, porque hay muchas propuestas que son inconstitucionales. Entonces hay que analizarlo eso desde ese punto de vista. Podemos también, en este caso, hacer una comparación con otros países, sobre todo de la región, con los que nos podemos comparar. Pero no nos podemos comparar con países como Estados Unidos, porque además de ser otra cultura, son países que económicamente están pues por encima de nosotros, ¿no? Principalmente hay que, en el derecho comparado, hay que relacionarlo con los países de la región, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, etc. ¿Cierto? Derecho comparado podemos colocar ahí, o de repente, si no queremos conveniente, no se hace. Pero esas son alternativas que se pueden dar. Después de ese análisis, ya como colofón se podría colocar ahí la viabilidad o inviabilidad de la propuesta. Podemos decir de que es viable el proyecto de ley, pero que es necesario realizarle algunas modificaciones. O podemos decir de que es, de acuerdo a los análisis realizados, la Comisión considera que es inviable, con lo cual el resultado del dictamen sería pues negativo y al archivo. Bien, entonces acá se puede decir de que a lo mejor la propuesta es adecuada, pero sin embargo se requiere hacer modificaciones. Esto sería un poco la conclusión del análisis de la propuesta. Supongamos que decimos que la propuesta es viable siempre y cuando se le hagan algunas modificaciones al texto. Entonces, si ya hacemos, prácticamente hemos aprobado ya el dictamen, entonces tenemos que hacer la propuesta. ¿Cuál sería la propuesta del dictamen? Entonces, pasamos al punto 5, ahí está 6, anulen ese palito, es punto 6. Entonces ya tenemos que hacer la propuesta del dictamen, la propuesta de ley. El dictamen, ¿cuál sería su propuesta normativa? Entonces, a esta propuesta normativa tenemos que hacerle también algún sustento. Entonces ponemos en ese espacio de la propuesta legal del dictamen, se debe establecer la propuesta normativa o texto sustitutorio, estableciendo los argumentos más importantes que lo justifiquen a efectos de realizar el análisis de los efectos de la vigencia de la norma y su análisis costo-beneficio. Miren, como es un texto mejorado, tenemos que hacerle también su impacto normativo y su análisis costo-beneficio. El dictamen se debe encargar de hacer estos estudios de la propuesta del dictamen, no del proyecto. El proyecto ya pasó. El proyecto ya se estudió, se dijo no hay que modificarlo y que es mejor hacer otro texto. Entonces a ese otro texto sí tenemos que hacerle su impacto normativo y su análisis costo-beneficio al texto que va a aprobar la comisión, ya no el proyecto anterior. El proyecto simplemente quedó ahí y ahora tenemos que trabajar con un texto sustitutorio y a ese hay que hacerle un análisis. Entonces viene efecto de la vigencia de la norma propuesta por el dictamen. En esta etapa se detalla el impacto normativo de la propuesta legal
detallándose si ésta modifica, deroga o crea nuevas normas jurídicas. De igual manera debe establecerse la necesidad de normas complementarias, derogatorias o modificatorias. El análisis costo-beneficio, en esta etapa se determinan los actores, instituciones o personas que se verán involucradas en la propuesta legal del dictamen y los impactos, ya sean económicos, sociales, que recibirían. Esto lo puedo hacer muy rápidamente con unos ejemplos. Y también existe una metodología que con el doctor Teixeira elaboramos en el 2005, que todavía sigue vigente. Se llama el análisis costo-beneficio legislativo. Es un documento que lo hemos hecho mucho más asequible, mucho más fácil. Porque si nosotros analizamos el verdadero análisis costo-beneficio, es muy complejo. Tiene que cuantificarse, tiene que haber matemáticos, tiene que haber estadísticas. Eso es muy complejo y se utiliza en proyectos privados. Pero en materia pública ya la situación se complica un poco. Porque ya no hay racionalidad económica, como sí lo hay en los proyectos privados, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar monetariamente y cuánto voy a perder monetariamente? En materia legislativa, que es una actividad pública, la racionalidad económica queda en segundo lugar. Hay una racionalidad social, porque muchos proyectos públicos de repente económicamente están con pérdida, pero en materia de bienestar de la población, en bienestar público, sí es positivo, ¿no es cierto? Entonces por eso es que hicimos un análisis costo-beneficio legislativo, una guía que también está publicada en la web, donde facilitamos a través de unos cuadros sencillos para que todo lo que propone el proyecto de ley puedan utilizarlo. O sea, es un análisis de orden cualitativo, no cuantitativo, ¿no? Esto seguramente lo vamos a ver con ejemplo. Entonces, una vez realizado el análisis costo-beneficio, en la que detallamos quiénes son los actores que están involucrados en la propuesta legal y cuál es su impacto que va a tener, si es positivo, es negativo y por qué, ya podemos establecer la conclusión y la recomendación. Entonces, en ella ponemos la parte resolutiva del dictamen, puede proponer, bajo diversas modalidades establecidas en el artículo 70, aprobar el texto del proyecto de ley con su texto original o aprobar el proyecto con texto sustitutorio o también la no aprobación, ¿cierto? Cuando del estudio nos dicen no, esto es inviable definitivamente, por la no aprobación y su remisión al archivo. También es una opción. Otra opción es la inhibición. Ahí yo tengo mis reparos, he propuesto que se verifique ese término, porque no vamos a hacer un dictamen para inhibirnos, pues, ¿no? Porque ¿qué cosa es la inhibición? Decir, señores, sobre esta materia no somos competentes. Pero para eso no es necesario hacer un dictamen, pues no. Porque el dictamen es el estudio. Solamente se debería establecer en ese caso un decreto de inhibición, nada más, de una hojita. Esa no es materia que no compete esta comisión. Pero no un estudio, pues. Entonces ahí tenemos que hacer una modificación en ese aspecto, ¿no? Pero también se puede concluir en pedir mayor tiempo para dictaminar o para crear una comisión especial, que nunca se ha dado, me parece. Y por último, el texto legal propuesto. El texto legal que se tiene que sujetarse a las disposiciones del reglamento del Congreso, a la ley 26.889, que es la ley marco para la producción legislativa, y sobre todo al manual de técnica legislativa, ¿no? Hay que adaptarlo, mejorarlo, el texto. Y por último, la fórmula de estilo, dése cuenta, sala de comisiones y la firma de los señores
congresistas. Esto les puede servir para cada uno de ustedes, pero esto no lo vean como que es la última versión, sino que lo pueden adaptar y mejorar para cada una de sus necesidades. Porque en todo caso, las comisiones son soberanas. Ni siquiera un manual de técnica legislativa puede superar a lo que establece el reglamento del Congreso y menos la Corte. El manual de técnica legislativa, bueno, aspira a que cada uno de ellos sea de carácter vinculante, aspira, ¿no? Pero no podemos poner pues en una situación de rigidez, sobre todo en decisiones políticas. Muchas veces la necesidad y urgencias de medidas no respetan nada de esto. Inmediatamente tienen que aprobar las leyes correspondientes para solucionar un problema emergente. Bien, entonces este documento lo tienen ahí para ser mejorado. Entonces esa es la estructura del dictamen. Vamos a ver las subidas, vamos a ver con ejemplos. Pero antes de ello, ustedes no lo tienen ahí, me he dado cuenta que no está ahí porque lo pasé cuando ya había impreso el texto. Esas son las partes que contiene el dictamen. El acuerdo de las comisiones. ¿Cuándo las comisiones llegan a acuerdos? Bueno, cuando los votos son favorables, es mayor que los desfavorables. Es obvio y lógico, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que las opciones de los congresistas no son dos, no son a favor y en contra, no son tres. ¿Cuál sería la tercera? Las abstenciones. Y las abstenciones es una tercera opción. En otros países no hay opciones, simplemente el congresista vota a favor o en contra. Pero no hay una tercera opción. En nuestro reglamento sí está establecido las tres opciones: a favor, en contra y abstención. Entonces, para que la comisión tome un acuerdo, hay reglas. Y muchas veces ha habido problemas en las comisiones. Se han agarrado un pico a pico los congresistas, porque tenían diferentes tipos de interpretaciones. Se tuvo que mandar esta situación para que la Comisión de Constitución y Reglamento emita un informe sobre la materia. Y la emitió. Y ahí se estableció cuál es la naturaleza jurídica de las abstenciones. Ok, el artículo 53 dice: el que regula el quórum y mayoría señala en su penúltimo párrafo que los acuerdos se toman con el voto de la mayoría simple. Como señala el artículo 57 del reglamento, las votaciones pueden ser por el sí, por el no o por la abstención. Tres opciones de voto. No son dos, sino tres. Entonces, ¿cómo establecemos la mayoría simple? Acá tenemos el informe de la Comisión de Constitución y Reglamento respecto a situaciones en las que las abstenciones son mayores a los votos a favor o en contra. Fue aprobado por el Pleno del Congreso en su sesión del 11 de diciembre del 2013. Es un poquito complejo, me he permitido hacer un pequeño cuadro que dice lo siguiente: cuando una comisión adopta un acuerdo, después este PPT se lo vuelven a mandar a ellos, no tiene este como los acuerdos se toman con el voto de la mayoría simple de todos los miembros presentes al momento de la votación, incluye el voto del presidente, gana la opción de voto que alcance mayoría simple. Así podrían presentarse los siguientes resultados. Vamos a ver. Ajá, miren este cuadrito. Acá ponemos a favor, verde, en contra, rojo, como el semáforo, y abstenciones, amarillo o ámbar, ¿no? Supongamos
que en una sesión tenemos 15 congresistas. Hábiles, inclusive, hábiles, ¿no? ¿Ok? Ya sabemos quiénes son los congresistas hábiles, ¿no? Del número legal de congresistas se descuenta los que están de licencia. Y lo que queda, esos son los congresistas hábiles, que pueden ir a una sesión y votar. Veamos. La primera opción. Ojo, si hay 15 hábiles, ¿eh? Votaron a favor 6. Votaron en contra 4. Está ganando votos a favor. Y se abstuvieron 5. La pregunta es, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? La respuesta es sí hay acuerdo. Porque se dice que es mayoría simple porque 6 es mayor que este y es mayor que este. No es 2 opciones, sino 3 opciones. Entonces ha ganado esta opción porque es mayor que este y mayor que este. Ojo, hay que tener muy en cuenta. Entonces el resultado es a favor, hay acuerdo. O sea, la comisión ha tomado un acuerdo. Y supongamos la siguiente opción, la opción 2. Votaron a favor, seguimos con 15, a favor 3, en contra 5. Hasta ahí están ganando los votos en contra. Abstenciones 6. La pregunta es, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? No hay acuerdo. No hay acuerdo. Mi secretario se equivocó acá, debe ser 4. ¿Ok? Ok, entonces la pregunta es, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? Porque abstención significa que el congresista que se abstiene dice, no, todavía no decido si es a favor o en contra, necesito más tiempo para seguir estudiando. ¿Se dan cuenta? Ni a favor ni en contra, quiero más tiempo, no puedo tomar mi decisión ahora. Por lo tanto, no hay acuerdo. No hay acuerdo. ¿Y qué debe hacer ahí el presidente? Volver a someter a votación, y si se insiste en esa fórmula, postergamos para la siguiente sesión. O simplemente lo dejamos ahí y ponemos otro dictamen para debate. Pero la comisión no ha tomado el acuerdo. Y en ese caso, en la tercera, votaron a favor 4. En contra 7. Se abstienen 2. Pero falta también para 15. Voy a despedir a mi secretaria. Ok, la respuesta acá, supongamos que sean esos los votos hábiles. ¿Qué opción gana? En contra. La comisión decide votar en contra y archivar el proyecto de ley. Ahorita vemos en la siguiente cuando hay empate. En contra, hay acuerdo. Al archivo. Cuando la mayoría de votos sea abstenciones, una posible solución sería la de votar cuantas veces sea necesario, hasta alcanzar un resultado favorable o no, hasta que los votos a favor o en contra supere a las abstenciones. No se olviden, las abstenciones, los congresistas que votan dicen, señores, no queremos votar ahorita, necesitamos mayor tiempo para estudiar la propuesta. ¿Se dan cuenta? De persistir el resultado en que las abstenciones tengan mayoría, el presidente podría postergar la votación para la siguiente sesión o simplemente poner otro tema. Por ahí me preguntaron, ¿y cuando hay empate, cómo se soluciona el asunto? Ajá, cuando una comisión adopta
la pregunta es ¿cuándo una comisión adopta un acuerdo en caso de empate? Por ejemplo, acá son empates. Abstenciones 6, votos 6. Empate. Acá, número de votos a favor, 5, número de votos en contra, 5. Abstenciones 2, acá hay empate. El número de abstenciones y número de votos también hay empate. Ahí el presidente tiene que emitir su segundo voto. El presidente tiene 2 votos. Un voto como congresista y un voto dirimente. Ojo, el famoso voto dirimente. Alguien decía que no puede ser, ¿cómo puede ser 2 votos? Pero es que alguien tiene que desempatar. Alguien tiene que desempatar. Ok, entonces el voto dirimente utilizamos un congresista que mudo. Los que se abstienen, sigue mudo. Esta es una expresión también. No expresó su voto. ¿Y cómo lo contabilizamos? Ese es el problema. De acuerdo a la naturaleza jurídica y los debates que hemos tenido, tenemos que contabilizarlo como que se abstienen, que todavía no está en condiciones de decir sí o no. Está en duda todavía, ¿no? Me ha sucedido hace poco, hemos aprobado lo de la CTS para los servidores públicos. ¿Se aprobó? Además, yo he hecho el dictamen. Entonces se aprobó por mayoría. Pero un congresista nacionalista votó también. Se preparó el documento. A la hora de hacerle firmar, y ahí en el dictamen introductorio pues digo, ¿quiénes votaron a favor? Y lo pongo en congresista como tiene que ser. Pero aquí no quiso que no. En economía y finanzas, no puedo. Entonces, no quiso firmar. Sin él se ha tenido que entregar el documento a trámite documentario. ¿Hay alguien que trae en trámite documentario por acá? Al fondo, al fondo. Y en trámite documentario se negaron a recibir el documento. Yo mandé a una de las asesoras de porque dicen no había firmado el hombre. Le dije al asesor, tiene que decirle que el doctor Aro, profesor de elaboración del dictamen, dice que no puede engañar. El dictamen tiene que establecer quiénes votaron a favor y esto está grabado, está en video. Si ustedes quieren que retire a ese congresista, estaría mintiéndole a la población. Lo que tiene que hacer es recibir el documento y pedir al congresista que mande un oficio retirando la firma. Felizmente no tuve que intervenir porque al final el doctor Abello, perfecto. Recíbanle y recepcionaron el documento. Porque, y el acta registra así. El acta tiene que registrar la verdad. El acta es una fotografía que se toma. Ahora, el congresista está en todo su derecho de decir, no, retiro mi firma, pues. Pero no puede decir de que yo voté en contra en esa, cuando tomaron la foto. No puede. Felizmente se solucionó ese problema. Y no tuve necesidad de bajar a conversar con la gente. Ok. Mire, estos son 4 dictámenes que supongo que lo tienen ustedes a la mano. Vamos a ir rápidamente. A ver, hay un dictamen, el número 1, lo tengo acá. Dictamen número 1, pueden numerarlo mejor. Requerido del proyecto de ley 2456 que recomienda el proceso de la ley de la reactivación y promoción de la Marina Mercante Nacional. El número 2, póngale el número 2, que propone modificar la ley general de las personas con discapacidad
Esta es la comisión del MIDIS. 3. Dictamen recaído en el proyecto de ley 1578 que recomienda la aprobación de la ley que crea el beneficio especial de salir del país para extranjeros que cumplen penas privativas de la Comisión de Justicia. Y dictamen recaído en el proyecto de ley que recomienda la aprobación de la ley que modifica el artículo de la ley. Mejorar la libre disponibilidad temporal y posterior intactividad de la población por tiempo de servicio. Ok. Bien, vamos a ver. Bueno, hay que establecer aquí muy rápidamente un pequeño flujograma. Cuando se realiza el estudio y el dictamen en esa zona roja. Se presenta el proyecto de ley y cuando recién nos llega, el secretario técnico, el especialista, hace como conversamos la vez pasada, hace un análisis preliminar. Lo que nosotros le llamamos informe técnico del secretario técnico, informe técnico de la comisión. Allí muy rápidamente se realiza un análisis muy preliminar, pero ahí se puede dictar rápidamente si un proyecto es inconstitucional. Por ejemplo, si propone establecer un fondo para la jubilación anticipada, ahí leo la primera línea y ya sé que esto es una iniciativa de gasto prohibida por el artículo 79 de la Constitución y además prohibida por el reglamento, porque en las cuestiones financieras el único que se le permite proponer materias en materia financiera es al presidente de la República. Entonces rápidamente se hace un decreto de archivo y se somete a consideración de los congresistas, se lee los argumentos y se vota. Y siempre los congresistas votan a favor porque es un argumento contundente. ¿No? Pero no estamos acá, supongamos que sí cumple con los requisitos y las condiciones del artículo 75. En la sesión de la comisión siguiente se tiene que dar cuenta. ¿Y para qué es dar cuenta? Generalmente nosotros utilizamos para que desde ahí iniciar el conteo de los famosos 30 días que nunca nos alcanza. Por ahí. Entonces damos cuenta que han llegado proyectos de ley, se da cuenta a la comisión, a los miembros, y por lo tanto a partir de esa fecha contamos los 30 días. Después del informe técnico. Después del informe técnico. Pero puede haber proyectos en que no se ha hecho el informe técnico, pero el congresista da cuenta, pero paralelamente se puede ir haciendo el informe técnico, ¿no? Ok, entonces ya hemos visto que esos 30 días es una ficción también, y que no debería ser 30 días, y además nadie lo cumple. Hay que modificar ese texto. Y porque el mismo Congreso, como ya dijimos hace 2 semanas, ha dado una ley obligando que el Ministerio de Economía y Finanzas conteste, como nunca lo hacía, conteste los pedidos de opinión. Porque hay proyectos de ley que si no hay opinión del Ministerio de Economía y Finanzas no puede salir. Y ¿qué tiempo le da la ley? Le da 30 días. Para que lo lean y contesten va a pasar 60 días. Entonces es absurdo mantener un plazo de 30 días que nadie lo cumple. Modifiquemos el reglamento del Congreso. Bien, este es el tiempo, en teoría, 30 días que se tiene que estudiar. El periodo de estudio de la iniciativa por parte de la señoría de la Comisión y de los secretarios técnicos para la elaboración del predictamen. Una vez realizado el predictamen, se entrega al presidente, porque generalmente los técnicos hacemos un predictamen, sobre todo basado en cuestiones técnicas, pero la decisión ¿quién la toma? Los congresistas. El presidente de la comisión o hace suyo o hace modificaciones en la propuesta técnica, ya le da su matiz político, hace unos cambios y se entrega a los miembros de la comisión para su debate. Entonces, la cuestión técnica y la cuestión política deberían ir incardinados
alineados y seríamos un país feliz. Pero lamentablemente no es así, ¿no? Muchas veces la parte técnica y la parte política no coinciden. Ahora, yo me acuerdo que conversaba con Henry Kiss, con los secretarios técnicos, también nos reuníamos con él, y él nos decía: ustedes los técnicos, está bien, cumplen un buen papel, pero es que ustedes tratan con los números, tratan con las estadísticas, tratan con las normas jurídicas, tratan, pero nosotros los políticos tratamos con la población. Es otra cosa. Entonces, ante la población no puede decir mucho con la parte técnica, sino con la parte política, que corresponde a la necesidad, con la política pública. Por eso nos decía, siempre va a haber unos choques entre la política y la técnica. Pero mientras esos choques sean los menores, sería mucho mejor. ¿Ok? Bien, entonces para terminar la presentación del dictamen, se debate en la comisión y se aprueba. Aprobación del dictamen por parte de la comisión, no hay ningún problema. Ok. Veamos, la sumía. Vayamos a un ejemplo muy rápidamente. Porque ya el tiempo es oro. Informa de manera breve y sencilla si el dictamen fue aprobado por unanimidad, mayoría o minoría, el número del proyecto y la materia que la regula. Se ubica en la parte, en la margen superior derecho. Un ejemplo que nos da el manual es este, ¿no? Dictamen en mayoría requerida el proyecto de resolución legislativa en el número tal, que recomienda, no se olvide, recomienda aprobar el Convenio Internacional de Maderas Tropicales, ¿no es cierto? Si vemos el dictamen número 1, ¿tiene sumida? No. Ahí está. Así que una sumida. El número 2, sí hay. Pero dice, dictamen recaído en los proyectos de ley número tal, que proponen, dice, ¿no? Lo ideal sería que recomiendan, ¿no? Ok, hasta ahí nomás. Eso no es muy importante. Vamos, este es el encabezado. Informa sobre cuál es la comisión que emite el dictamen y se continúa de manera centrada con letra mayúscula y negrita. Debajo, el periodo anual de sesiones. Comisión de Trabajo y Seguridad Social, periodo anual de sesiones 2014-2015. Muy sencillo. La presentación. Informa sobre el proyecto de ley, el proyecto dictaminado, el grupo parlamentario que lo presenta con indicación de su autor y la propuesta. Incluye el número y tipo de sesión, la fecha de aprobación del dictamen y debate de información que se consideren pertinentes. Y se elige al presidente del Congreso. Vayamos al 3. Vamos a ver cómo ha hecho su presentación. Dirigido al señor presidente, proyecto número tal, tal y tal, luego del análisis de debate correspondiente en su 19ª sesión. Ajá. El 4 de junio, la comisión, por mayoría de los presentes, acuerda aprobar el proyecto de ley en materia de dictamen, conforme al texto sustitutorio que consta en la parte final. ¿Qué faltaría ahí? La relación de los congresistas que votaron a favor. A pesar de que en el anexo están las asistencias y las firmas, ¿no es cierto? Pero por recomendación del oficial mayor nos ha pedido que por favor pongamos los nombres en la parte inicial. El proyecto número 3, que es el 1568. Sí. Y a ver en el 4. En el 4, ojo, de la Comisión de Trabajo, que es el 15 de mayo, ahí está la explicación. Y el doctor Aro, ¿por qué no ha puesto la relación de los congresistas que han aprobado? ¿Se olvidó? No, lo que pasa es que ese pedido se hizo después. El oficial mayor mandó un oficio que
por favor que en los dictámenes consideren los congresistas que han aprobado. Exacto, acá solamente colocamos que se había aprobado por unanimidad los congresistas presentes. El dictamen requerido del proyecto de ley antes mencionado, ¿no? Pero en fin, esas son cosas que se pueden ir mejorando. El ejemplo que nos da el manual, señor presidente, ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, el proyecto número tal, presentado por el Grupo Parlamentario Arriba Perú, a iniciativa del señor congresista José Luis Rodríguez, el Puma, porque se propone modificar el artículo 31 de la Constitución Política. El presente dictamen fue aprobado por mayoría de los congresistas presentes en la primera sesión el 9 de octubre de 2000. El manual tampoco está considerando los números de congresistas, pero sí lo que ya mayor ha pedido, lo estamos cumpliendo los secretarios técnicos. Bien. La situación procesal informa acerca de los antecedentes procesales. El proyecto ingresó a trámite de comentario. Acá se ponen las fechas, todas las fechas, siendo derivado a la Comisión Agraria y a la Comisión de Energía y Minas. ¿A qué comisiones ha ido los proyectos? En el periodo legislativo 2001-2006 se presentó el proyecto de ley sobre la misma materia, algunos antecedentes, y fue archivado mediante acuerdo adoptado por la mayoría de la 10ª sesión de antecedentes sobre estas materias. Aquí también ponemos la situación procesal, incluye la relación de los pedidos de opinión. O sea, se coloca que el dictamen, perdón, el proyecto ha sido remitido a las instituciones involucradas en la materia para que emitan su opinión e informe técnico. No solamente opinión, sino un informe técnico respecto a esta materia. Porque una opinión puede ser una línea. La entidad considera positivo. Atentamente el ministro. No, tiene que hacer un informe sustentatorio de su opinión. Entonces hay que pedir su opinión y un informe, sobre la materia. Por ejemplo, acá está el modelo Ministerio de Educación, mediante oficio, ahí colocan el número de oficio. El coordinador parlamentario del Ministerio de Educación remite el informe elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica, opinando favorablemente. Variante, situación procesal. Acá está. Se han solicitado opiniones e informes técnicos a las siguientes entidades y profesionales especializados. Ya sabemos que todas las comisiones tenemos un grupo de asesoría, un grupo consultor, que son especialistas sobre esa materia. Cuando viene el dictamen, le pedimos también su opinión, ¿no? Para algo el ser materia de una comisión consultiva, de una comisión del Congreso de la República, es un honor. Es currículum también para los profesionales. Entonces, que nos den también algo de sus conocimientos. Por favor, una opinión sobre este proyecto de ley. Hay que hacerlo trabajar. En este caso, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, al Ministerio de la Mujer, al doctor José Luis Acevedo, que es miembro de la Comisión Consultiva, etc. Una variante. O sea, así como pedimos, también recibimos las opiniones. Eso tenemos que detallarlo en el documento. A la fecha se han recibido las siguientes opiniones e informes técnicos. A. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de su oficio número tal, de la Secretaría General que apunta el informe número tal de la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable respecto al proyecto número tal. Y no se olviden, tenemos que colocar un pequeño resumen o la parte más importante de su opinión en el dictamen. En dicho documento se expresa lo siguiente. Yo generalmente pongo la parte más importante del documento, del informe, lo pongo en el dictamen, para que se note claramente, o generalmente su conclusión, y se coloca ahí en el documento.
cuando hay opinión negativa, cuando hay opinión positiva, todos en la comisión saltamos y hacemos olas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas jamás ha dado una opinión positiva. Acá está el doctor Aro saltando como un loco. Pero cuando el informe es negativo, tarjeta roja. Opiniones de informes técnicos recibidos a la fecha de recibir las siguientes opiniones del Ministerio de Trabajo y Producción de Empleo a través de su oficio tal de la Secretaría General, adjuntando el informe tal, emite opinión desfavorable respecto al proyecto tal. En dicho documento se expresa lo siguiente, entonces ponemos la parte más importante. ¿Por qué es inviable para el Ministerio de Trabajo? Eso lo ponemos en el dictamen. Pero hay muchas veces las entidades dicen sí pero no, no pero sí, no se decide. Entonces se realizan algunas observaciones, pero no concluyen si están a favor o en contra. Hay de eso. El Ministerio de Trabajo adjunta informes, emite opinión como observaciones respecto al proyecto. Como observaciones, no dice este es favorable o es favorable. Hace algunas observaciones. Eso nos sirve para que la decisión la tomemos nosotros. No se olviden que las opiniones de las entidades públicas no tienen carácter vinculante. Nos sirve como insumo, por supuesto que sí, nos sirve como materia prima para poder analizar, estudiar y ver la viabilidad o la inviabilidad. Pero no tienen carácter vinculante. ¿Ok? Vayamos al contenido de la propuesta. El contenido de la propuesta informa breve y sucintamente sobre el contenido de la propuesta del proyecto de ley. Bueno, acá tenemos un modelo. El proyecto de ley propone modificar los incisos 3 y 4 del artículo tal de la ley tal, etcétera, ¿no? Entonces el contenido de la propuesta de ley, el marco normativo, informa breve y sucintamente sobre cuál es la normativa consultada o aplicada en la elaboración del dictamen. Marco nacional, marco internacional. La relación de normas es importante presentarla de acuerdo a lo establecido en la jerarquía normativa. Los que somos abogados sabemos la teoría de Hans Kelsen, la pirámide de Hans Kelsen, ¿cierto? Primero, nivel constitucional, nivel legal, nivel reglamentario, nivel administrativo. Entonces, primero la Constitución, y siempre estamos en un dilema ahí. Los tratados internacionales. Los tratados internacionales tienen nivel constitucional o nivel legal. Vamos a someter a votación. Los que dicen que tienen un nivel constitucional, que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 10 y 11. Que levanten la mano los que dicen que tienen nivel legal. 1, 2, 3, 4, 5. Ganó el nivel constitucional. Bien, en la parte académica hay debate sobre esta materia. Pero creo que ha ganado ya los que dicen que los tratados internacionales de derechos humanos tienen naturaleza constitucional. A pesar de que nuestra Constitución del 93 dice que los tratados internacionales se incluyen en la legislación nacional. En cambio, la Constitución de 1979 decía los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional. Eso no lo dice la Constitución del 93. Por eso hay los que están en la corriente que es norma legal se fundamentan en eso. Pero el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto. Porque la Constitución, en su cuarta disposición complementaria, dice: cuando queremos interpretar
los derechos establecidos en la Constitución, tenemos que hacerlo en relación a los tratados internacionales de derechos humanos debidamente ratificados por el Estado Nacional, por el Estado peruano. Es decir, le da un rango constitucional por ello. Y así lo estamos entendiendo en las comisiones que trabajamos cuestiones sociales de rango constitucional. Ok, bien. Pasamos y acá tenemos marco normativo, marco nacional, marco internacional, tratados internacionales. Eso está, no hay ningún problema, marco normativo. Ese es el famoso análisis técnico. Analiza la propuesta del proyecto, contiene análisis técnico, analiza el estado actual de la situación fáctica o jurídica que se pretende regular, análisis concreto. Esto es una propuesta que hace, un ejemplo que hace el Manual de Técnica Legislativa, pero esto ya lo hemos conversado al inicio. Efecto de la vigencia de la norma. Ya hemos hablado, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, el derecho comparado sobre todos los países de la región, etc. Y también tenemos que hacer un análisis de las opiniones e información recibida, ¿no? Por ejemplo, si queremos aprobar un dictamen y hay una opinión negativa, digamos, de un ministerio, tenemos que por lo menos considerar ahí un pequeño argumento diciendo por qué es que para la comisión ese argumento no es válido, para contrastarlo. Como mínimo, una línea o dos líneas, o por lo menos decir, la comisión de trabajo no coincide con la propuesta del Ministerio de Trabajo en esta materia por tal fundamento. Nada más. Es analizar las opiniones de información recibida. Explicar las razones de concordancia o discordancia entre estas y el contenido de la propuesta. Porque no se olviden que las opiniones, o sea, hay opiniones inclusive que colisionan entre sí, las opiniones de los ministerios. Uno, siempre lo digo, la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas generalmente colisiona con las opiniones del Ministerio de Trabajo. Por la visión que tienen ellos. El Ministerio de Economía tiene una visión economicista, ¿no? Lo cual es bueno, hay que cuidar pues, la hacienda, ¿no? Y en cambio los ministerios sociales, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer, el MIDIS, tienen una visión más socialista, asistencialista, lo cual es bueno también. Pero lo ideal es llegar pues, a un punto de equilibrio. Por eso es que es importante que haya opiniones encontradas, para que la comisión vea pues una posición equilibrada también. Claro, cuando nos acercamos a procesos electorales, ya nuestro corazoncito social se abre más. Y tendemos a proponer normas de carácter populista, lo cual también es malo. Hay que controlarlo. Hasta el famoso análisis costo-beneficio. Y esto lo tienen ustedes, pueden entrar a la página web y sacar. ¿Me acuerdas? Guía de orientación del análisis costo-beneficio legislativo, el ACBL, del Congreso de la República. Esto nos puede servir de guía para elaborar un pequeño análisis sencillo, asequible para todos,
porque generalmente el estudio de análisis económico nos ahuyenta. No queremos tocarlo porque es muy complejo. Pero con esto se hace mucho más asequible. Los que quieren fotostática, se lo pueden encontrar en la página web del comité. El análisis costo-beneficio, costo de oportunidad. El manual de técnica legislativa ha utilizado el término costo de oportunidad, que no está en el reglamento, pero que es una manera también de hacer un análisis costo-beneficio. ¿Cuál es el objetivo del análisis costo-beneficio legislativo? Es identificar cuáles serían los impactos, y en su caso las transferencias económicas que se producirían como consecuencia de la aplicación de una norma legal respecto de los actores que estarían involucrados en ella. Lo importante es establecer cuáles son los actores que están involucrados y luego ver si la norma impacta positiva o negativamente. Porque en materia legal, en distribución de los recursos siempre son escasos. Si tú quieres beneficiar a determinado actor o grupo poblacional, tienes que sacar de otro sitio. Entonces siempre va a haber un ganador y un perdedor. Los recursos son escasos. Bien, vamos a ver algunos ejemplos acá. Acá está. ¿Cuál es el objetivo del análisis? La aplicación de esta metodología, que tienen ustedes, permitiría como mínimo que se identifiquen los actores involucrados en la norma a aprobarse y en el mejor de los casos pueden ser desarrolladas hasta permitirnos identificar la cuantificación monetaria, parcial o total de las transferencias económicas. Cuando se puede cuantificar, cuantifiquemos. Cuando no se puede cuantificar, no lo hagamos. Solamente describamos nada más cómo sería el impacto. Entonces, en los dictámenes siempre tratamos de colocar un análisis costo-beneficio con la información que tengamos. ¿Hay alguna pregunta al respecto? El análisis costo-beneficio, si bien es cierto, se viene utilizando tanto en las públicas como en privadas. Pero también tenemos el término que es costo-efectividad. Usted un poco manifestó que así sea análisis cualitativo, el costo-beneficio. Que así sea cualitativo el costo-beneficio, ¿no? En el cual no puede ser beneficio, porque el beneficio te mide tanto en la parte cuantitativa como la cualitativa, más no el impacto. Si hablamos de costo-efectividad, básicamente te define la palabra efectivo, y efectivo es lograr los resultados bajo el menor número de recursos disponibles. Entonces, yo quiero medir a nivel público que social el impacto. Yo no ver cuánto económicamente he ganado, sino el impacto social que se da. Por lo tanto, título personal, yo pienso que no debe llamarse costo-beneficio, no costo-efectividad. Si quiere medir impacto, si simplemente quiere medir el logro de los objetivos, costo-beneficio. Pero si quiere medir el impacto, el costo-efectividad. Y mide también la parte cualitativa y cuantitativa. Y también costo-beneficio no es sinónimo de costo de oportunidad. Ya, el costo de oportunidad, como estaba diciendo, se ha colocado en este último manual, no está en el reglamento. El costo de oportunidad es un término económico. Yo no soy economista y yo siempre lo he dicho, me gusta la economía, una cuestión excepcional, porque los abogados no van con la economía. Ya lo dijimos la vez pasada.
un premio Nobel decía, es más fácil que un economista se convierta en abogado que un abogado se convierta en economista. Pero ambas profesiones tienen que darse la mano, tienen que apoyarse mutuamente para resolver la problemática del país. Sí, pues, de repente no es beneficio, de repente es un impacto, pero lo que se quiere es cómo va a afectarlos. Si los va a perjudicar, los va a beneficiar y se puede ser cuantificable en buena hora. Pero si no, detallar en qué forma se podría estar afectado. Bien. Perdón. Respecto del tema que se está debatiendo, cuando yo, hace unos años atrás, 3 años me incorporo a estas labores, soy economista y veía este acápite de análisis costo-beneficio de los proyectos de ley y como en los dictámenes. No, y personalmente, por mi profesión, me llevaba una enorme decepción de lo que estaba consignado análisis costo-beneficio, que no es. Entonces yo creo que este tema tiene que ser revisado, porque si ya decimos que los parlamentarios y el Congreso no tienen iniciativa de gasto, ¿a qué costo nos estamos refiriendo? No hay pues un monto de tantos millones y la inversión de esos tantos millones que genera estos beneficios. Yo creo que el concepto tendría que ser más bien revisado en función de lo que ha señalado el expositor en relación a los impactos positivos y los posibles impactos negativos que generará la dación de la norma. Ok, sí, pues, ya lo hemos dicho, realmente el verdadero estudio de análisis costo-beneficio es un estudio muy complejo. No, así nomás no. Así no. Sí, es muy complejo. Y el término, por ejemplo, hemos hecho estudios sobre la materia del 100%, el 80 o 90% son 3 o 4 líneas que ponen los proyectos de ley. Lo único que dicen que el proyecto no agregará gasto al Estado, nada más. Muy pocos son los que hacen, por ejemplo, los que aplican el análisis beneficio legislativo, que es mucho más sencillo, mucho más fácil, es el 20% más o menos. Pero después el resto, parece que esos términos de costo-beneficio se les corren. Yo no me acuerdo, ¿aló? El denominado análisis costo-beneficio legislativo, que se puso ese nombre precisamente para apartarse un poco de las múltiples herramientas que hay para cuantificar. No quisimos ser tan economistas, meternos al valor actual neto, el costo-beneficio, que también es muy cuantitativo, o otros impactos. Se trató de apartar en eso, porque un poco que se me hacía, requería una mención sobre estos costos, ¿no? O qué impactos pudieran haber. Creo que en esa herramienta se habla efectivamente de los impactos positivos y los negativos, para hacer una pequeña mención de ellos y abrir un poco el debate también, ¿no? Porque efectivamente la mayoría de las leyes que se han hecho desde el Ministerio de la República, creo que ninguno tiene análisis muy cuantitativo de costo-beneficio, y los que más rompen la regla, creo, son los proyectos del Ministerio de Economía, precisamente. Ninguno tiene un estudio tan... Es imposible hacer un trabajo exhaustivo, económico, para ver en qué se beneficia o se perjudica el país en eso, ¿no? Creo que el término de costo-beneficio legislativo fue puesto así, para dejar un término amplio en que pueda fluir el debate, ¿no? Así es. Bien, pero también, aquí también en el Centro de Capacitación Parlamentaria hay un curso de análisis costo-beneficio. Así que pueden inscribirse y ahí abrir el debate
Roberto Hernández, el economista de la Comisión de Presupuesto, hace ese tema. Y es importante que también se matricule una cita para continuar con el debate. Ok. Vamos a ver algunos ejemplos. Veamos. ¿Cómo hemos puesto en el caso de punto número 4? No, acá tengo un modelo. En el caso de los bomberos se aprobó un dictamen sobre los bomberos. ¿Qué pasaba en los bomberos? Hace 3 años hubo un gran incendio en Lima que duró 4 o 5 días. Y muchos bomberos voluntarios estaban ahí día y noche tratando de apagar el incendio, y la ciudadanía iba y les daba sangre, gaseosa, porque veían que estaban trabajando denodadamente para apagar el incendio. Y en una oportunidad los periodistas le preguntaron al señor, ¿y usted cuánto tiempo tiene? Bueno, acá estoy ya 2 días sin dormir. Pero dice, pero hay una injusticia que nos está golpeando. Yo trabajo, miren, ¿no? Sin embargo usted ve que me estoy sacrificando por la sociedad, por apagar un incendio, y sin embargo en mi centro de trabajo me van a descontar. Y además, ojalá que solamente me descuenten. Para otros compañeros que les han mandado su carta de despido. Entonces, ante eso se presentaron unos proyectos de ley diciendo pues si los bomberos voluntarios se estaban sacrificando por la sociedad, correspondería pues resarcirle, por lo menos que no les descuente en los centros de labores. Y se presentaron proyectos de ley. Entonces se tuvo que analizar cómo es que una ley de esta naturaleza va a impactar en los actores. Entonces tuvimos que detectar primero quiénes son los actores. Y lo primero que digo, los bomberos voluntarios que trabajan formalmente. Luego, las entidades públicas y privadas que tienen como asalariados a estos bomberos voluntarios. Y tercero, bueno, la sociedad. Entonces, hicimos un pequeño ejercicio de en qué forma se impactaría positiva o negativamente. Obviamente, positivamente al bombero porque ya no le van a descontar. Y a la sociedad en general porque se va a beneficiar a la sociedad, va a tener bomberos tranquilos, luchando para apagar incendios sin la preocupación de que le hagan descuento o lo despidan. Pero también había otro actor, las empresas. Las empresas se beneficiaban o se perjudicaban. Entonces hay un impacto negativo. Y justamente las opiniones de los empresarios también estaban en ese sentido. Señor, nosotros, sin embargo, los argumentos que nosotros no, pero ustedes también forman parte de la sociedad y se están beneficiando en esa materia, pero también como empresa teníamos que reconocer que ellos tenían que pagar remuneraciones cuando no había trabajo de por medio. O sea, aquí sí había cierto impacto. Entonces preparamos un cuadro. Los contratos podrían abandonar automáticamente sus labores para realizar servicios de voluntariado. Y ojo, inclusive la propuesta que se hizo analizando con... Bueno, nuestra propuesta en coordinación con la parte política, si bien no hay que descontarle, pero para no perjudicar al sector empresarial, porque estamos en un momento en que se requiere competitividad y que estamos a inicios de una crisis económica, mejor no hay que tocarlos. Entonces se propuso de que no se le descuente y que se consideren como a cuenta de vacaciones o que puedan ser compensados con horas extras, para que no haya mucho perjuicio al sector empresarial. Veamos cómo quedó. Los actores de esta relación son la ciudadanía en general, los bomberos voluntarios, que son trabajadores, los empleadores del sector público y privado. Y estos cuadritos que nos los da este análisis costo-beneficio legislativo, hay unos cuadritos para poder señalar. La ciudadanía en general, beneficio, tener la vida, la salud, integridad, propiedad y seguridad de los ciudadanos, toda vez que asegura la atención de los siniestros por parte de bomberos voluntarios. El costo, para ninguno. Los bomberos voluntarios permitirá atender las emergencias de la ciudadanía, salvaguardando su relación laboral
Asimismo, podrán coordinar con sus empleadores las compensaciones correspondientes para no afectar sus economías. Pasar a tener bomberos más tranquilos y sin preocupaciones. Su costo, ninguno. Los empleadores, acá está el problema. Sectores público y privado, los empleadores también forman parte de la ciudadanía, cuyas emergencias también son atendidas por los bomberos voluntarios. Podrán coordinar con sus trabajadores involucrados las compensaciones correspondientes. Y en costo, le decíamos, no hay costo ninguno porque eso va a salir de las horas extras y de las vacaciones, por lo tanto no te está perjudicando y no te puedes oponer, al contrario, te dan las gracias, que no vas a pagarlo sin que haya trabajo. De esta manera se pudo consensuar y aprobar el documento, el dictamen. Bien, sobre las conclusiones y recomendaciones, informa la conclusión del dictamen que puede recomendar, ya hemos visto, aprobación del proyecto, desaprobación, inhibición, etc. Acá está la conclusión, que ya lo hemos conversado. Con las consideraciones expuestas, la Comisión recomienda la aprobación o la no aprobación. Cuando hay no aprobación es con su remisión al archivo del proyecto de ley. Acá está la fórmula legal del dictamen. En la fórmula legal del dictamen pues hay un curso sobre la calidad de las leyes, sobre técnica legislativa, que también matriculen. Es importante que estén capacitados porque puede haber un nuevo examen para censos, para especialistas parlamentarios y para secretarios técnicos. Entonces, el que maneja todos estos términos tiene prácticamente el 80% del examen. Hay 3 secretarios técnicos que postularon, ahora son notarios de Lima. Lamentablemente eran buenos secretarios técnicos estudiosos, están de notarios, bueno, ahí están ganando 4 veces más de lo que ganan acá. Y especialistas profesionales, se tiene que llenar 10 o 12 plazas de especialistas profesionales. Pues tiene que haber, la meritocracia tiene que imponerse en el Congreso de la República, tiene que haber exámenes. ¿Ok? Tenemos acá el título de la ley, texto dispositivo, reglamento, la estructura de la ley, que lo van a ver en los otros cursos. Hay asuntos pendientes por definir, como yo lo he puesto ahí. Por ejemplo, hay que comenzar a utilizar el manual de técnica legislativa. Como le digo, ya hay 2 versiones. Hay una versión original y hay una segunda versión mejorada. Entonces, tienen que solicitar o pedir el Centro de Capacitación Parlamentaria. Creo que podría tramitar para que todos los participantes tengan su manual. ¿Cierto? Pero también lo pueden encontrar en la biblioteca también. Ok. Bueno, había un problema de que ya está solucionado en la segunda versión del manual de técnica legislativa. Ya se ha solucionado este problema. El género del texto legal. Justo conversamos hace un ratito. El género del texto legal. Se debe utilizar la palabra, por ejemplo, ley que fomenta o incentiva las labores de los trabajadores y las trabajadoras, o solamente utilizar que incentiva y fomenta al trabajador entendiendo en su versión genérica, ¿no?, de ambos casos. La propuesta del manual en su primera versión decía que se tenía que aplicar el texto masculino genérico, como siempre se venía aplicando. Pero sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo está pidiendo que inclusive la ley en la que se establece no discriminación de sexos está recomendando todavía
de que se deben utilizar los dos términos, porque los dos tienen igual nivel. Pero, por una cuestión de facilidad de elaboración de las leyes, por una cuestión de economía procesal, yo pienso que debería todavía seguir manteniendo ese término genérico, el término masculino genérico. Si no, nuestras leyes serían extensas. ¿Ok? En el primero no consideraba el género masculino de concepción genérica. En la segunda parte, estoy leyendo, ya no se ha considerado. Seguro, de repente no lo he leído bien, debe estar por ahí. Pero por economía procesal, creo que todavía no debemos apartarlo. Y además porque la Real Academia de la Lengua recomienda el uso del genérico, del masculino genérico. Entonces, esa es nuestra base, ¿no? Y también tenemos el problema de los textos únicos ordenados. Cuando modificamos una ley y tiene texto único ordenado, el proyecto de ley, ¿qué decimos? Modificas el artículo 27 del texto único ordenado de la ley número tal. ¿Está bien o está mal? Sabiendo que la ley original tiene vigencia, no está derogada. Y teniendo en cuenta que los textos únicos ordenados son aprobados por decreto supremo. Entonces, cuando hay un proyecto de ley que modifica un artículo de un texto único ordenado, entramos en un dilema. ¿Qué hacemos? O modificamos la ley original que está vigente, porque no ha sido derogada, o modificamos el texto único ordenado de la ley que ha sufrido 200 modificaciones y tenemos un texto único ordenado. Votemos a favor. Lo que dicen que se tiene que modificar lamentablemente la ley original porque está vigente. Y además el texto único ordenado ha sido aprobado por un decreto supremo que es una norma de menor jerarquía. Que voten los que están a favor de esa propuesta, que tenemos que modificar el texto original. La ley original. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Los que dicen el texto único ordenado, 1, 2, 3, 10. Bueno, yo estoy con ustedes. Porque modificar una ley original es meternos en grandes problemas. Tenemos que ir al texto único ordenado, pero ojo, pero tenemos problemas de que alguien pueda impugnar por la jerarquía normativa y de repente se pronuncia el Tribunal Constitucional y dice, no señor, hay una norma que dice, pero sin embargo yo ya tengo cerca de 10 modificaciones al texto único ordenado y no hay ningún problema, nadie se ha quejado, todos somos felices. Pero, sin embargo, yo estoy haciendo una propuesta. No, y además, por economía procesal, ¿cómo vamos a modificar una ley de hace 20 años que ha sido 300 veces modificada? Pues tendríamos que realizar otra modificación del texto único ordenado. Es un gran problema. ¿Cuál es el texto del decreto supremo que aprueba el texto único ordenado? Aprueba el texto único ordenado de tal característica. Artículo primero. Y es la ley la que está vigente. La ley sí, sencillamente, y por eso la norma que modifica ese texto ordenado tiene que ser a la ley, no al decreto supremo. esa es una posición, la que ha ganado acá. Pero la otra versión, la que se está practicando y que todos, inclusive los propios legisladores, han dicho por economía procesal, pero que todavía sigue. Lo que tenemos que hacer es lo que se hace en España, que existe, se llama textos refundidos allá, nosotros textos únicos ordenados, pero allá los textos refundidos en España, y es lo que tenemos que aplicar acá, se hace con decretos legislativos.
en este caso en el Perú también debería ser no por decretos supremos, sino por decretos legislativos que ordenen el texto y deroguen la ley original. Ese sería lo ideal. Pero por otro lado, nosotros analizamos y decimos, pero el decreto supremo solamente ha dispuesto el ordenamiento, pero la sustancia ordenada es la propia ley. Y por lo tanto hay que modificar un texto de la ley que está ordenada. Porque si vamos al original, nos creamos un gran problema. Por eso es que hasta el momento no tenemos ningún problema, pero si alguien quiere proponer una modificación constitucional para que los textos únicos ordenados sean por decreto legislativo, le daremos todo el material. Bueno, con esto, si hay alguna otra pregunta para hacerla, si no la hay, muchísimas gracias por su atención.